Hoy te voy a revelar la historia real de las 7 mejores películas de terror basadas en hechos reales en este 2024. Y es que este año fue un buen año para el cine de terror, desde los subgéneros que iban desde la ciencia ficción hasta los hechos reales. De hecho, todavía faltan algunas películas de terror por estrenar, pero no están precisamente basadas en hechos reales. Así que a fin de año espera el video de las 7 mejores películas de terror de este año. Así que prepárate para saber la historia completa y verídica de estas 7 películas, en las cuales a veces se omitieron detalles de la vida real porque eran muy macabros para la película. Porque sí, a veces la realidad supera la ficción. Y si te gustan las películas de terror y el cine general, te invito a unirte al Cine Club. Es gratis, no te cuesta nada, suscríbete. Y recuerda que también estoy subiendo mucho contenido especialmente para ti en otras plataformas como TikTok, Instagram y hasta Facebook. Así que cierra bien la puerta, no le temas a la oscuridad y comenzamos. Este año el cine de terror me sorprendió por esta propuesta de terror. Es una de esas películas en las que no vas esperando absolutamente nada y vaya que terminas totalmente sorprendido. Desaparecer por completo nos cuenta la historia de Santiago, quien es un fotógrafo de nota roja, es decir, fotografías de accidentes y tragedias. La razón por la que Santiago está en este trabajo es porque necesita el dinero. Y porque algún día busca ser reconocido en la historia del periodismo por su trabajo. El terror empieza cuando un día Santiago acude a una escena del crimen que está teñida por la brujería y el misterio. A partir de ese momento, Santiago es víctima de una maldición, en la que comienza a perder todos los sentidos: el olfato, el gusto, el oído, el tacto y hasta la vista. Si eres fanático de Seven, sin duda te darás cuenta de todas las referencias en esta película, pero la historia real se basa en la experiencia que vivió el vocalista de Inks a raíz de lo que se consideró como una supuesta maldición de una bruja. Michael Hutchence perdió el gusto y con ello perdió la posibilidad de disfrutar la comida, lo que le hizo la vida muy complicada. El músico llegó a declarar que se trataba de una maldición y un año después, el 22 de noviembre de 1997, fue hallado sin vida. Pero desaparecer por completo va más allá, porque mezcla esa historia junto con la tradición mexicana de la brujería y de cómo mucha gente ha sido víctima de trabajos y maldiciones sin que tengan una explicación racional. Bienvenidos al mundialmente famoso Queen Mary. Miren, les voy a ser muy honesto. La película no es muy buena, pero cuando conoces la historia real, todo cambia. El Queen Mary fue inaugurado en 1936, un barco destinado a cruzar el Atlántico llevando a bordo las figuras más importantes de su época. Políticos, estrellas de cine, aristócratas, ya saben, todos ellos pasearon por sus elegantes salones. Pero en su vida activa, no todo fue glamour. Durante la Segunda Guerra Mundial, el barco fue apodado como The Grey Ghost, al ser pintado de gris y convertido en un transporte militar. Se dice que fue en esos años cuando comenzó a absorber algo más que solo pasajeros. Uno de los episodios más oscuros ocurrió en 1942, cuando el Queen Mary colisionó con su barco escolta, el Curacoa, partiendo el navío en 2 partes. Más de 300 hombres murieron en un solo día. En 1967, el Queen Mary pasó a ser convertido en un hotel flotante en Long Beach, California. Y allí fue cuando comenzó todo. Hay quienes dicen haber visto la figura de una joven vestida de blanco caminando por los pasillos del barco y desapareciendo antes de que siquiera puedas acercarte. En la sala de calderas se cuenta la historia de un ingeniero que murió aplastado por una puerta en pleno funcionamiento. Los visitantes que se atreven a acercarse afirman sentir una energía pesada, y algunos han escuchado el sonido de golpes metálicos, como si el fantasma aún estuviera trabajando en las entrañas del barco. Con los años, el Queen Mary ha ganado la reputación de ser uno de los lugares más embrujados de todo el mundo. Así, la película busca rescatar esta leyenda, aunque no de todo bien. Pueden encontrar mi crítica en el canal.
comer, Frank. Tu favorito. Good Boy fue una película muy perturbadora que no tuvo mucha difusión y por muy macabra o extraña que parezca, es real. La cinta retrata la historia real de Tom Peters, un hombre que actualmente se considera un perro de la raza dálmata. Tom utiliza un traje completo de color blanco con manchas negras y camina en 4 patas. Come croquetas y duerme en una casa para perro acondicionada con cobijas y sus juguetes favoritos. Este caso se hizo muy popular, debido a que este hombre asistió al programa británico This Morning, caracterizado como un dálmata. Tenía puesto un traje que le cubría el cuerpo y el rostro, e incluso se sentó en el piso como una mascota. Tom, o mejor dicho como su nuevo nombre, Spot, busca que las personas lo reconozcan como el primer transespecie de la historia. En la película de Good Boy, una chica llamada Sigrid conoce a un chico por medio de Tinder. Aunque al principio todo sale bien y tienen una cita normal, todo cambia cuando Sigrid llega a la casa de este hombre llamado Christian. Y es que en su casa, Christian tiene como mascota a un hombre disfrazado de perro, al cual llama Frank. Pero la razón de esto es algo mucho más aterrador de lo que parece. Buenas noches, noctámbulos, y gracias por permitirme una vez más estar en sus hogares. Sin duda, esta fue la película más mediática de todo este 2024. Quiero que dejen en los comentarios si para ustedes fue la mejor película de terror de este año. Pero sí, Late Night with the Devil está basada en un acontecimiento real. De hecho, la historia es tan interesante y extensa que tiene un video completo en el canal. Pero fueron los directores de esta cinta quienes declararon que su película se inspira en el incidente del programa televisivo Ghostwatch. Era la noche de Halloween de 1992 y las familias de todo el Reino Unido se juntaban con entusiasmo alrededor de la televisión. Se estima que alrededor de 15 millones de espectadores sintonizaban la televisión esa noche. El programa se trataba de una investigación supuestamente en vivo sobre la actividad paranormal en una casa familiar en Northolt, al noreste de Londres. Tan convincente fue esa supuesta investigación sobre la actividad paranormal que llegaron nada más que unas 30,000 llamadas a la central de la BBC en una hora. Al ver este programa televisivo, un especial de terror, muchos de los televidentes estaban totalmente convencidos que lo que estaban viendo era real, por lo que estaban totalmente aterrados. Al igual que en la película, había llamadas de quejas, sobre todo de padres de familia que amenazaban con demandar a la televisora porque sus hijos habían sufrido ataques de pánico. Lo aterrador de este caso es que en realidad muchos de los 11 millones de espectadores de Ghostwatch fueron engañados por la BBC y causó una histeria masiva y síntomas de estrés postraumático a diversos niños. Al respecto, en 1994 un informe del British Medical Journal detallaba varios casos de niños que habían presentado síntomas de estrés a causa de este programa. Pero lo anterior se volvió grave cuando un adolescente llamado Martin Denham falleció a causa de este programa. Ante la polémica generada y las repercusiones posteriores, la BBC no tardó en disculparse y nunca volvió a retransmitir este programa en la televisión. Qué gusto verte de nuevo, Jack. Lily, vuelve conmigo. Una de mis películas favoritas es Los Extraños, aunque siempre me quedaré con la versión original, pero este año se volvió a tomar esa idea, basada por supuesto en hechos reales. La historia real es sumamente aterradora porque se trata de algo que sigue sucediendo hasta nuestros días, las invasiones a hogares, algo que incluso te podría pasar a ti. Pero la historia específica en la que se basa Los Extraños es la masacre de la cabaña Kiddie en 1981. El 11 de abril de 1981, lo que comenzó como una noche tranquila en la cabaña número 28 del complejo Kiddie Resort, se transformó en una escena de horror y misterio que perdura hasta el día de hoy. La cabaña 28 era el hogar de la madre soltera Gladys Susan Harp y sus 5 hijos. Aquella noche, Susan Oshu, de 36 años, se encontraba en casa con su hija de 12, su hijo de 15 y un amigo de este. Los más pequeños de la familia, Greg y Rick,
junto con un amigo, Justin, dormían en una habitación contigua, ajenos al horror que se desplegaba en la sala de estar. Al amanecer del 12 de abril, Sheila Sharp, de 14 años, regresó a su casa después de pasar la noche con una amiga, pero al abrir la puerta, encontró una escena que congelaría el alma de cualquiera, y es que en el suelo yacían los cuerpos brutalmente golpeados de su familia. El misterio se complicó cuando se descubrió que Tina, la hija de 12 años de la familia, había desaparecido sin dejar rastro. La búsqueda desesperada se extendió por días, semanas y meses, sin pistas que llevaran a su paradero. Fue solo 3 años más tarde, en 1984, que los restos óseos de Tina fueron hallados a unos 50 kilómetros del lugar del crimen, en un área remota conocida como Camp Hating, cerca de Fiddle Falls. Este descubrimiento sombrío añade una capa más de oscuridad al ya enigmático caso, y las investigaciones revelaron que los 3 niños pequeños, Greg, Rick y Justin, habían sobrevivido a la masacre, pero no habían sido testigos directos de los asesinatos. Justin, sin embargo, declaró haber tenido sueños perturbadores sobre la noche del crimen, sugiriendo imágenes de hombres extraños enmascarados y de violencia. A lo largo de los años surgieron varios sospechosos, pero hasta el día de hoy, ninguno ha sido arrestado. ¿Por qué están haciéndonos esto? Me gusta ir por aquí con el acosador nocturno ese suelto. El acosador nocturno. El acosador nocturno. El acosador nocturno. Siembra el pánico en Los Ángeles. Uno de mis directores del cine de terror favoritos cerró este año con su trilogía de X. Y sí, Maxine está basada en hechos reales. De hecho, el nombre de Maxine es el de la última víctima del asesino serial Richard Ramírez, conocido como The Night Stalker o el acosador nocturno. A lo largo de la película tenemos vistazos del asesino, quien en la vida real se cobró a varias víctimas a mediados de los años 80. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez nació en 1960 en El Paso, Texas, y provenía de una familia problemática. Era hijo de inmigrantes y tenían problemas para ganar dinero, así que su infancia fue complicada y dura. Se dice que su padre lo golpeaba y que llegó a dejarlo inconsciente a los 5 años, después de golpearlo repetidamente en la cabeza. Especialistas dicen que eso lo pudo llevar a desarrollar comportamientos violentos y de hipersexualidad. Con el tiempo, Richard se volvió cercano a uno de sus primos, un veterano de la guerra de Vietnam que fue de los primeros en enseñarle imágenes violentas y de carácter sexual. Eso impresionó a Ramírez, quien además empezó a usar drogas como el LSD y a interesarse por el satanismo. Fue en 1982 cuando este hombre se mudó a California y atacó a su primera víctima 2 años después. Su modus operandi implicaba irrumpir en casas suburbanas en plena noche y matar a las víctimas antes de dejar símbolos satánicos en la escena. Ramírez atacaba por las noches, pero sus víctimas variaban en edad y en apariencia. A veces atacaba a parejas, pero también asesinó a mujeres mayores, niñas y hasta madres de familia. Y todo esto llevó a que inicialmente fuese difícil identificar que se trataba de un solo asesino. De hecho, una de las razones que dificultó la captura de Ramírez es que parecía no tener un patrón en específico, pero una vez que la policía hizo la conexión, se le dio el apodo de The Night Stalker, o el acosador nocturno. Ello permitió que Ramírez fuese identificado y detenido, ya que dejó varias pistas en las diferentes escenas del crimen, como huellas, y esto llevó a la policía a dar con él y a realizar una conferencia de prensa en la que revelaron esta información, tanto al público como al mismo asesino. Otra trágica víctima del acosador nocturno. Si mataran a... Es por el carnicero. Ese loco infeliz que corta a la gente en pedacitos. Una película sobre un asesino serial y la increíble historia de cómo fue atrapado es la mejor historia real de este 2024. Y es que el cineasta M. Night Shyamalan se basó totalmente en un acontecimiento real para filmar su película La Trampa. Y vaya, que es una historia que rebasa totalmente la ficción. En la película se cuenta como Cooper, quien es un asesino en serie apodado como el Carnicero, y quien ha sido imposible de capturar, acude a un concierto con su hija. Pero de pronto se da cuenta que hay muchos policías en el estadio y eso no es normal. Al investigar,
el carnicero descubre que se trata de una trampa para capturarlo por medio de un fuerte operativo. La historia real sucedió en 1985, cuando la policía envió invitaciones falsas para un partido de la NFL entre los Redskins de Washington y los Cincinnati Bengals. Era la mañana del 15 de diciembre de aquel año y las invitaciones gratis fueron enviadas a fugitivos de la justicia, a delincuentes prófugos, y en efecto, los delincuentes asistieron al evento deportivo. Los policías entonces se disfrazaron de vendedores de comida, empleados de limpieza y de todo. Al partido asistieron más de 100 fugitivos, pero una vez que asistían al partido, se les invitaba a un almuerzo especial previo al encuentro. Allí, el maestro de ceremonias les dijo que estaban arrestados y en ese momento, con esa palabra clave, 25 miembros del equipo de operaciones especiales los detuvieron. A este movimiento se le llamó Operación Flagship y fue eso lo que inspiró a Night Shyamalan a escribir el guión de La Trampa. Pero si ustedes quieren saber quién es el gigante más grande y aterrador de toda la historia del cine, les dejo el video por aquí. Y no es Godzilla.